buenos días y tardes tengan todos ustedes, hermanos. Es un privilegio estar con ustedes. Le damos gracias al Señor porque nos permite servirle aún sin merecerlo, ¿verdad? Porque así es Dios. Nadie era digno de poder venir y pararse delante de ustedes si no es lavado por la preciosa sangre de nuestro Señor. Le agradecemos también al pastor José Luis que nos permite, nos abre las puertas para que podamos contribuir un poquito a la edificación de esta iglesia, hermanos. Les voy a pedir por favor que abran las escrituras en el libro de Hechos. El libro de Hechos, vamos a leer el capítulo 10. Hechos 10. Vamos a leer primero los capítulos del 1 al 8. Les voy a pedir por favor que cuando lo tengan, se pongan sobre sus pies, hermanos, para poder leer la palabra. Repito, Hechos 10, del 1 al 8, y dice así. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Y les voy a pedir que de ahí nos vayamos al versículo 34. 34 dice así. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, y a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es Dios, que es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Tomen asiento, hermanos, por favor. El tema de esta predicación, hermanos, es el privilegio del creyente en anunciar las buenas nuevas del Evangelio. En el capítulo 10 de Hechos se registra un momento muy importante en el desarrollo de la historia de la iglesia. Pedro, como todos los otros apóstoles en este momento, estaba lleno de prejuicios. Desde el Antiguo Testamento, Dios había determinado que el pueblo judío debería ser luz a todo el mundo, entre ellos a las naciones gentiles. Si ustedes leen un poquito el libro de Hechos, hermanos, desde que inicia, vamos a ver cómo algunos apóstoles, en especial Pedro, tenía un trasfondo cultural totalmente judío. Recordamos que los integrantes de la iglesia primitiva, todos eran judíos. Los primeros integrantes, todos eran judíos. Entonces,
Ellos traían un trasfondo cultural muy fuerte acerca de la religión judía, ¿sí? Ellos, sin darse cuenta, estaban presionando a los nuevos creyentes a que se convirtieran primero al judaísmo para que después pudieran ser cristianos. Los judíos a través de los años vinieron tergiversando las ordenanzas del Señor que vienen en Levítico número 11 para aislarse de los gentiles. Es real, en Levítico el Señor les ordenaba ciertas cosas que debían hacer como pueblo de Dios para separarse, para sobresalir de los pueblos, hermanos, ¿sí? Dios no los mandó a aislarse, sino simple y sencillamente mantenerse santos en un mundo que estaba también totalmente contaminado y que servía a muchos dioses. Y es ahí precisamente donde vemos a los apóstoles ya en su ministerio, a pesar de haber estado 3 años con el Señor, oyendo sus enseñanzas, viendo los milagros que hacía, siendo testigos de su resurrección, aún tenían prejuicios, como lo vemos aquí. Muchas gracias, hermano. Muy amable, hermano. Sí, gracias. Vemos entonces por qué, si leemos todo el capítulo 10, hermanos, yo no lo voy a leer todos, está muy largo, pero vamos a ver cómo el apóstol Pedro todavía tenía esos prejuicios para los gentiles. Recordemos que los gentiles son todos aquellos que no son judíos o que no eran judíos. Por otra parte, vemos a los primeros cristianos, los gentiles, para ser cristianos y hacerse judíos. Pero en este pasaje, Dios les mostraría todo lo contrario, hermanos. Él quería que llegaran a toda persona, en todo lugar, en todo tiempo, no para que fueran judíos, sino para que fueran verdaderos hijos de Dios. Es entonces donde ya entramos de lleno a nuestro pasaje, hermanos, ¿sí? Y vemos al apóstol Pedro en la ciudad de Jope, alojado en la casa de un cierto Simón Curtidor. Dice de este Simón Curtidor que precisamente se dedicaba a lo que era trabajar con la piel de animales muertos para hacer cuero. Ese era un trabajo muy cuestionable en ese entonces para todo el que se autonombraba judío, porque precisamente otra de las ordenanzas del Señor era que no tocaran ningún tipo de cadáver. Entonces, vemos aquí cómo de alguna manera no nos dice la palabra, pero Pedro ya está alojado en casa de este Simón, y este Simón haciendo su trabajo del cual no era muy bien visto por los judíos. Entonces, no sabemos cómo llegó ahí Pedro, pero sabemos que Dios ya empezaba a tratar con él de alguna manera. Ok, pero ahora vámonos de lleno. Vemos a Cornelio, hermanos. Cornelio era un centurión romano. Un centurión era un capitán o un oficial romano que tenía a su cargo 100 o más soldados. Entonces tenía un cierto grado de autoridad en el imperio. Pero fíjese, lo que me llama mucho la atención es que la palabra habla de muy buenas cualidades de este Cornelio. Por ejemplo, dice, como lo vimos en los versículos que leímos del 1 al 8, que era piadoso y temeroso de Dios. Es decir, era un varón que realmente buscaba agradar a Dios. Pero no solo eso, también tenía influencia sobre sus más cercanos, pues dice que él y toda su casa estaban con él. Y ahorita vamos a ver por qué. También tenía un buen ejemplo para ellos. Y por si fuera poco, dice que hacía buenas obras porque era generoso. Es decir, ayudaba a las personas que estaban en necesidad. No se ponen de acuerdo si Cornelio, unos dicen que ya era un prosélito, es decir, un gentil que ya había adoptado la religión judía, o que era un pagano. No se ponen de acuerdo, pero sea cual sea, ya sea el caso que hubiera sido gentil o que hubiera sido prosélito, de todas maneras, Dios lo estaba llevando a un encuentro real con Jesús. Ok. Y
algo muy importante, dice, dedicaba tiempo para orar a Dios continuamente porque decía, oraba a Dios siempre. Pero aún con todas estas cualidades, Cornelio necesitaba conocer a Cristo y entregar su vida a Él para ser salvo. Y es exactamente lo que Dios iba a hacer por medio del apóstol Pedro, enseñándonos que Dios responde a las sinceras oraciones de los que le buscan y envía a la persona apta con la información precisa en el tiempo apropiado. ¿Sí? Este Cornelio tenía muy buenas credenciales ante todos los demás que lo conocían. Pero fíjese cómo el Señor, hermanos, estaba preparando un encuentro con un siervo del Señor, con el apóstol Pedro. Mientras que vemos que se le aparece en una visión a Cornelio un ángel y le dice que mande por un tal Simón Pedro a una ciudad que se llama Jope. Vemos que después, al otro día, Dios empieza a tratar con el apóstol Pedro. Entonces, de manera extraordinaria, Dios estaba preparando una cita fuera de lo común, hermanos. Una cita a la que ni Cornelio iba a fallar y a la que Pedro tampoco iba a fallar sin que ellos lo supieran. Bien, nadie puede alcanzar a Dios por sí mismo, pero Dios ve la intención del corazón de aquellos que desean alcanzarlo y estira su mano para alcanzarlos. ¿Sí? Hermanos, nosotros no podemos impresionar a Dios de ninguna manera. El mismo Cornelio, que tenía tantas cualidades, necesitaba un encuentro personal con Jesús. Entonces, el Señor sí veía esa vida que quería conocer más de Él. Y es por eso que decidió extender su mano a través del apóstol Pedro. Muy bien. Entonces, si vemos, por ejemplo, nos vamos hasta el versículo 28, vemos como mientras Dios mandaba a un ángel para que le diera instrucciones a Cornelio, Dios también estaba tratando con el corazón y los prejuicios de Pedro. El apóstol ve una visión extraordinaria en la que bajaba del cielo algo semejante a un gran lienzo, donde había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Según la ley judía, ciertos animales se consideraban inmundos y estaban prohibidos, como lo podemos ver en Levítico 11. Acompáñenme rápidamente, hermanos. Ahí mismo en Hechos 10. Espérenme, ya se me perdió un poquito. No. Sí, el versículo antes, el versículo 13, y le vino una voz, le dijo, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Ahí, hermanos, ya estaba el apóstol Pedro, como les había yo dicho, ya estaba orando en la casa de este Simón Curtidor, y resulta ser que mientras oraba, dice la palabra que tuvo hambre. Y entonces fue cuando el Señor, a través de una visión, le hace ver un lienzo que baja del cielo, donde tenía todos los cuadrúpedos, reptiles y aves, que según la ley judía, ciertos de esos animales eran impuros, no los podían comer. Y es cuando le dice el Señor, Pedro, levántate y come. Y algo que me llama mucho la atención, hermanos, que precisamente esto pasó 3 veces, porque Pedro le contestaba al Señor, Señor, no. Es algo que llamó mucho mi atención, porque esas 2 palabras no pueden ir juntas en una misma oración, hermanos. ¿Por qué? Porque si nosotros verdaderamente decimos que Jesucristo es nuestro Señor, le estamos diciendo que es nuestro Curios, el Señor sobre todo, nuestro amo, al que le debemos absolutamente todo. Esas 2 palabras no deben de ir unidas en una oración de un cristiano. Pero ¿saben qué? Desgraciadamente muchas veces pasa eso en nuestras vidas.
el Señor nos está hablando, nos está dando órdenes para que dejemos tal o cual cosa que no le agrada y que sabe que tarde o temprano nos va a dañar en nuestra vida. Pero muchas veces estamos diciéndole al Señor como Pedro, Señor, no. Y el Señor en su misericordia sigue tratando. Y ahorita vamos a ver cómo, a pesar de nuestra infidelidad, de nuestra carnalidad, el Señor cumple sus propósitos. La visión de Pedro simplemente significaba que no debía ver a los gentiles como inferiores o contaminados, a quienes Dios no podría redimir. Mientras el apóstol está tratando de entender esto, el Espíritu Santo le dijo que 3 hombres lo buscarían y que no dudara en ir con ellos porque él los había enviado. Llegando estos pues, enviados de Cornelio, y le explicaron lo que el ángel le había dicho, y Pedro lo hizo entrar y los hospedó. Fíjense bien, aquí solamente Pedro no es que está orando, el Señor también le dice la visión, toca en la puerta, baja, le avisan al apóstol Pedro que lo buscan, y entonces el apóstol Pedro va y recibe a estos enviados de Cornelio. Le explican la visión de Cornelio, lo que leímos en los primeros versículos, y entonces dice que Pedro decidió alojarlos, hermanos. Pedro sabía que eran gentiles, pero en ese momento Dios puso en su corazón alojarlos. ¿Por qué? Porque también la ley mandaba que debían hospedar al extranjero. Entonces, Pedro está tratando de obedecer al Señor, hermanos, pero como todo, hay cosas en las cuales está él luchando, sin darse cuenta o no dándose cuenta, pero el Señor estaba tratando ya con ese prejuicio tan difícil que Pedro le iba a causar ciertos tropiezos, porque inclusive lo vamos a ver después con el apóstol Pablo, en una discusión más o menos del mismo tema. Entonces, el Señor estaba tratando con el apóstol Pedro directamente. Pedro no se ha dado cuenta, pero algo está cambiando en su mente y en su corazón. Pedro no solamente está alojado en la casa de un curtidor, sino que ahora también hospeda a gentiles dentro de la casa, lo cual era muy revolucionario para una mente judía. Bien, al día siguiente, Pedro y algunos hermanos de Jope, junto con los enviados de Cornelio, salieron rumbo a Cesarea, que era más o menos unos 50 kilómetros aproximadamente de camino. Entonces, a la mañana siguiente, dice la palabra, que se levantaron y Pedro dice, ok, voy con ustedes, y toma a otros 6 de los que eran en ese momento ya compañeros de Pedro o conocidos de Pedro, por lo que se entiende, ya también eran hermanos en la fe, pero igual con un trasfondo muy fuerte judío, hermanos. Entonces salen ya, se dirigen hacia Cesarea, irán unos 50 kilómetros aproximadamente, por lo que nos dice la misma palabra, que se llevaron un día en llegar a esa ciudad. Cuando llegaron a la casa de Cornelio, él ya los estaba esperando, hermanos, con algunos de sus amigos más íntimos. Y esto lo vemos, permítame tantito. 24, gracias hermana. Al otro día, 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies lo adoró. Mas Pedro le levantó diciéndole, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Entonces vemos aquí a Cornelio con esa intención de saber más de Dios, de hacer las cosas bien para Dios, pero estaba haciendo un gran error, ¿verdad? Estaba tratando de adorar en ese momento al apóstol Pedro, lo que jamás se podría hacer, y por eso dice Pedro, no, levántate, tú y yo somos exactamente iguales. Y hermanos, todos y cada uno de nosotros, para Dios somos igual de valiosos. Nadie vale más. Dios no tiene consentidos, ¿sí? Tiene más cercanos, eso sí, más íntimos, los que constantemente quieren más de su presencia, pero consentidos no, porque Dios es un Dios que está dispuesto
a que cada uno de nosotros nos dé revelación, nos abrace, nos dirija, nos consuele. Ese es el Dios de misericordia que tenemos. Ese es el Dios que nos ha llamado a cada uno de nosotros, los que estamos aquí. Vuelvo a repetir, que no merecíamos nada de Dios, pero que por su gracia nos llamó y nos hizo salvos a través de la preciosa sangre de Jesucristo, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Seguimos. Ok. Y hablando con él, dice que entró. Cuando un judío entraba a la casa de un gentil, hermanos, se hacía automáticamente inmundo ceremonialmente. Es decir, no podía entrar al templo o celebrar la Pascua, entre otras cosas, hasta que no hiciera un rito de purificación. Entonces, si Pedro entraba a la casa de Cornelio en ese momento, él se estaba haciendo impuro como Cornelio. Pero vemos que entra, hermanos. ¿Sí? Entra porque sabía que Dios quería hacer algo a través de él. Pero vemos otra vez al Pedro que vemos en toda la Escritura y con el cual muchas veces me identifico porque, cómo la regaba a veces, ¿verdad? Vean nada más lo que dice el apóstol Pedro, en el versículo 28. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Yo no sé cómo Cornelio no se paró y lo corrió en ese momento, ¿verdad? Eran unas palabras muy fuertes, hermanos. Le está diciendo Pedro, en verdad, es algo que no es bueno para mí, que no es agradable. Pero dice, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Fíjense bien, hermanos, cómo Pedro, cuando sale todavía de la ciudad de Jope a Cesarea, no ha entendido la visión, ¿sí? Se quedó en que estaba meditando en la visión de los animales. Cuando llega ahí y entra en la casa de Cornelio, ¡pum!, de repente viene la iluminación de Dios y entiende que eso se trataba de que él no debía de pensar de los gentiles como inmundos o impuros, sino que a los gentiles también Dios los habría de limpiar. Enseñanza, hermanos. Muchas veces Dios, estamos pidiéndole algo, o Dios nos revela algo en algún sueño, a través de alguna palabra, o tenemos alguna petición en específico. Muchas veces como jóvenes, ¿con quién me voy a casar? O en qué trabajo, o qué debo de hacer en cierto aspecto de mi vida. Y estamos como muy metidos en esa petición que tenemos delante del Señor. Pero fíjese lo que pasa aquí. Pedro no había entendido la visión, pero siguió sirviendo al Señor. Siguió haciendo lo que él pensaba que quería el Señor. Siguió en la búsqueda, tratando de ser agradable al Señor. Y de repente lo entendió. Así va a ser con cada uno de nosotros, hermanos. No te preocupes tanto por ese problema o esa duda que tienes. Tú sigue levantándote temprano, buscando al Señor, leyendo tu palabra, sirviendo en el ministerio, haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer, y de repente vas a entender o te va a dar Dios esa respuesta a tu necesidad, sin necesidad de estar ahí y ahí. Amén. Muy bien. Dios había orquestado un encuentro entre Pedro y la casa de Cornelio de una manera sobrenatural a través de las visiones que les dio a ambos, llevándolos hacia un propósito en común: la salvación de los no judíos como tú y como yo. Esa era la idea de Dios. El encuentro de Pedro con Cornelio era un encuentro totalmente misionero. Dios es un Dios misionero. Lo vemos desde el principio. ¿Por qué creen que escogió Dios a una nación en específico? ¿Creen que porque los judíos eran los más preparados, los más cultos o los más obedientes? Los judíos ni nación eran.
sino que a través de Abraham empezó a ser una nación. Era lo más pequeñito, lo que nadie conocía. Pero así es Dios, hermano. Llama a alguien que no conoce a nadie. Llama, podemos decir, a un don nadie para el mundo, pero para Dios es algo valioso. Va a ser algo que va a empezar a pulir y va a usar para gloria del Señor y para alcanzar a muchas personas a través de aquel que se dispone. Muy bien. Pero entonces llegamos al versículo 34, hermanos, que es a mí en especial lo que me encanta de este pasaje. Este sermón de Pedro, si algunos no sabemos cómo predicarle a alguien, vean, estudien el sermón del apóstol Pedro. De una manera tan sencilla, le dice todo, le explica todo el evangelio a Cornelio y a los que estaban con él. Es decir, dice que abriendo su boca de 34, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Desgraciadamente, muchas veces salimos y predicamos, ¿verdad, hermanos? Nuestros conocidos, familiares, que luego son los más duros, ¿verdad? Y la gente nos dice, bueno, ese es tu Dios, mi Dios es otro, ¿sí? Muchas veces, una vez yo conocí a una persona que igual le predicamos de la palabra, una persona que tenía una empresa grande en ese momento, una distribuidora, y dice, pues esa es para ti tu Dios, para mí mi Dios puede ser el teléfono, porque yo con él hago grandes negocios. Pero ¿saben qué? Crean o no crean, Dios es Dios de todos. Un día va a llegar el día en que dice la palabra, toda rodilla se doblará. La de los hijos de Dios la doblamos voluntariamente en búsqueda del Señor. La de aquellos que no reconozcan a Jesucristo la van a doblar pidiendo misericordia y día del juicio, y ya no va a haber. Crean o no crean, Dios es el Dios de todos y sobre todos. Ok, pero entonces Dios estaba ratificando que las buenas nuevas de Cristo son para todos. No debemos permitir que ninguna barrera lingüística, cultural, geográfica, de prejuicios o de nivel económico o educativo se interponga en la extensión del Evangelio. ¿Sí? Somos llamados a predicarles a todos, hermanos. Dios nos va a encaminar en nuestro ministerio a cada uno, pero cada uno de nosotros podemos predicarle a las personas que están delante de nosotros. El breve pero poderoso sermón de Pedro contiene una declaración concisa del Evangelio. La vida perfecta de Jesús como siervo, la muerte expiatoria de Jesús en la cruz, su resurrección, de la cual Pedro fue testigo, el cumplimiento de las escrituras del Antiguo Testamento en Jesús y la necesidad de una fe personal en Cristo Jesús. Esto era lo que le predicó Pedro a Cornelio y a sus más allegados. Y es lo que tenemos que hacer. Simple y sencillamente tenemos que compartir a las personas que Jesús era Dios y es Dios, que murió en la cruz para perdón de pecados y que resucitó. ¿Sí? Hay pruebas históricas de que Jesús resucitó, hermanos. ¿Sí? Los que niegan la historicidad de la resurrección de Jesús son ilógicos, faltos de razón, y no lo digo yo, lo dice hasta la misma historia. Son pruebas reales, históricas, de que esa tumba está vacía. Ok, la muerte en la cruz de Cristo es el inicio de su victoria, hermanos. Satanás pensó que si mataba a Jesús iba a acabar con todo el plan de Dios. Y lo único que pasó es que en ese momento el Señor Jesucristo se levantó
de la muerte para decirle a Satanás: estás vencido y tienes un futuro no nada grato, pero mi sangre preciosa va a lavar a todo aquel que cree en mí y que desea que yo sea su Señor. La muerte de Jesús es el inicio de su victoria, es el punto de partida de una nueva era, la era de la esperanza a través de la gracia, hermanos. Nos ha hecho justos sin merecerlo. Me encanta la palabra justificación, porque es eso, es ponerte en el lugar de inocente cuando éramos culpables. No merecíamos otra cosa, hermanos, más que el infierno, pero gracias a la preciosa sangre de Cristo nuestro Señor, Él pagó por nuestra deuda. Y a eso se le llama la justificación, el hecho de que ahora ya no tenemos el camino de perdición, sino el camino de vida eterna por los méritos de Jesús. Eso es la justificación, gloria a Dios. Muy bien. Ok, seguimos con el discurso de Pedro. Versículo 40, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, y a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, y todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados en su nombre. Un poquito antes, espérenme. Ya se me olvida. Bueno, dice que precisamente el Señor Jesucristo, después de su resurrección, caminó y comió con los discípulos. ¿Sí? En muchas religiones, hermanos, hacen a Dios un ser inalcanzable, místico, que solamente algunos tienen la revelación y que a través de ciertas liturgias o retiros o etcétera pueden alcanzar a Dios. Pero miren lo que precisamente dice en la palabra, que cuando resucitó, caminó y comió con los discípulos, de una manera tan natural como lo hacía cuando estaba vivo antes de la muerte en la cruz. ¿Qué nos quiere decir esto, hermanos? Es sencillo el poder conocer de Dios. Dios no ha hecho el evangelio difícil, complicado. Lo ha hecho de una manera tan sencilla que simplemente es a través de la fe. De la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a través de la gracia, un regalo que no podemos merecer. Entonces, eso está. El Señor ya resucitado comía con los discípulos, caminaba con los discípulos, y así va a ser el día en que nos presentemos delante de la presencia del Señor. Vamos a poder caminar con el Señor, comer con el Señor, vamos a poder preguntar al Señor tantas cosas que no conocemos, porque es tan sencillo. La vida eterna es más real, hermano, que tú y yo aquí presentes. Ese es nuestro Dios, un Dios de vivos y no de muertos. Bien, dice también, tocando este punto, hermanos, nuestro Dios es tan real con nosotros en este momento, que Él está cuando nosotros estamos mensajeándonos con alguien en nuestro teléfono. Él está cuando estamos viendo algún programa en la tele, alguna serie. Él está cuando estamos en la plática con los amigos. Él está cuando estamos haciendo el quehacer en la casa. Él está presente, hermanos. Él es un Dios que está ahí presente. Y tenemos que cuidar la presencia del Señor. ¿Sí? Me llama mucho la atención de este Cornelio, que precisamente decía, era temeroso de Dios. La palabra temeroso significa eso, aquel que honra, respeta, reverencia el nombre de Dios, pero que también está consciente de la presencia de Dios en cada minuto de nuestra vida. Cuando nosotros empezamos a entender que Dios está todo el tiempo con nosotros, hermanos, nos va a ayudar para dejar de hacer algunas cosas que no le agradan, porque luego se nos olvida.
perdemos de vista y decimos, aquí nadie me ve, aquí nadie me escucha. Pero Dios sí, hermanos. Cuando seamos más conscientes de la omnipresencia de Dios, vamos a poder ser más obedientes y agradables para el Señor. Muy bien, ya vamos terminando, hermanos. Pedro dice, a nosotros se nos encomendó que predicáramos que Jesús es quien Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Un día cada persona dará cuentas de lo que hizo con su vida ante el gran juez que juzgará con justicia, lo que hablábamos hace un momento. Este es el mandato que el Señor dejó a su iglesia, ir con su autoridad proclamando que Jesús venció la muerte y que un día Él volverá para destruir el mal por completo. Ya sea que prediquemos en la puerta de nuestro vecino al lado de nuestra casa o prediquemos en un país lejano que no conocemos. Las misiones y el evangelismo es eso, hermanos. Poder ser instrumentos de Dios para otros que no le conocen. Y déjame decirte que tú y yo, de alguna manera, somos fruto del evangelismo y de las misiones que otros hicieron antes que nosotros para conocer al Señor, ¿verdad? Amén. Pedro también dice que sin Cristo estamos atrapados en el pecado, abatidos por errores pasados y sofocados por deseos engañosos. Pero por esto Dios proveyó la vía más grande de escape, su propio Hijo. Este fue al que despreciaron y rechazaron los que estaban a su alrededor. Varón de dolores que cargó el castigo que merecíamos cada uno de nosotros, como dice Isaías. Siervo escogido por Dios para ocupar el lugar de todos aquellos corderos que eran sacrificados todos los años. Inocente y humilde se dio a sí mismo por amor, para que por el perdón de pecados quedara al alcance de toda la humanidad. Jesucristo es mucho más a todos esos miles y miles de corderos que fueron sacrificados por los judíos. Dice la palabra que fue su sacrificio una sola vez y para siempre. Ya no hay otro sacrificio. El sacrificio de Cristo es lo único que puede salvar al ser humano de las tinieblas, hermanos. Ok. Es el Mesías prometido que hablaban todos los profetas. Por eso es que Dios les dice esto a la casa de Cornelio. Este es del que hablaban todos los profetas. Este es del cual hablaban todos aquellos que habría de venir, el ungido de Dios, la promesa de Dios para el pueblo de Israel, pero también para todos los gentiles, como se lo dijo a Abraham. Vuelvo a tocar el tema. Por eso es que es un Dios misionero el que tenemos, hermano, porque a través de Abraham lo escogió para llevar salvación a todas las naciones. Escogió una persona, de ahí un pueblo que tenía que ser ejemplo para otras naciones. Desgraciadamente el pueblo de Israel no creyó, el pueblo de Israel cerró sus ojos, sus oídos, y el Señor dice, bueno, yo tengo a otros, y es la iglesia. Tú y yo, hermano, somos ahora los encargados de llevar ese precioso mensaje. Dios es tan misericordioso con el pueblo de Israel que, como lo vemos en Apocalipsis, van a venir a la salvación en el tiempo de la tribulación. Pero mientras, tú y yo somos los encargados de ir y llevar el Evangelio, de predicar las buenas nuevas, de decir como cantábamos, resucitó, resplandeció. El Rey de Sión viene, hermanos. El Rey de Sión está listo para salvar almas a través de ti y a través de mí. Muy bien, concluyendo, hermanos. Cornelio tenía muchas buenas cualidades. Era piadoso, es decir, benigno y sentía misericordia por las personas. Era temeroso de Dios, lo que hemos platicado. Tenía influencia sobre las personas a su alrededor, con sus parientes y con sus criados, ya lo leímos también. Y aún los que trabajaban con él y lo asistían, tenía muy buen concepto de él, como lo vemos con sus dos criados. Y el soldado, que inclusive ese soldado trabajaba con él, hermano. Dios sabía esto.
Pero él, o sea Cornelio, necesitaba saber quién era realmente Jesús y tener un encuentro personal con él. Dios sabía esto, por lo que preparó una cita con uno de sus siervos, aprendiendo así que no importa cuántas buenas referencias, cualidades, preparación o títulos podamos tener, el único camino para llegar a Dios es Jesús. ¿Sí? No importa, hermano, tu trasfondo, tu educación, tu idioma, tu preparación. No importa. A Dios lo que le importa y lo que ve son corazones dispuestos, corazones que crean la necesidad de ser perdonados de sus pecados, la necesidad de creer en el Dios Todopoderoso que nos ha llamado para vivir eternamente con Él. Es impresionante, hermanos, porque a mí todavía la palabra eternidad no me da el cerebro para entender lo que realmente es la eternidad. Todo el tiempo, ya no va a haber separación, ya no va a haber interrupción. Hermanos, vamos a vivir con Dios para siempre. Vamos a poder hablar con Él todo el tiempo. Es impresionante la promesa que Dios tiene para los hijos. Y los que hemos creído en el Señor Jesucristo somos los hijos. Pero ¿sabes qué? No depende de nuestras cualidades. Depende enteramente de la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. Lo único que nosotros podemos hacer es aceptar ese regalo a través de la fe. 2. Pedro, el amado pero obstinado discípulo que tenía un fuerte prejuicio en contra de los gentiles, aprendió a que Dios no hace acepción de personas. El Señor mismo le mostraba una visión diciéndole lo que tenía que hacer, y en 3 ocasiones le respondió: Señor, no, porque ya habíamos platicado. 2 palabras que no pueden estar en una misma oración. Aprendemos de él también que mientras estamos tratando de entender algo que Dios nos dice en ocasiones, tenemos que seguir obedeciendo y sirviendo, porque Él ya está obrando a nuestro alrededor para ayudarnos a comprender y a dar el siguiente paso. Dios nos conduce poco a poco hasta llevarnos a donde Él quiere. Si al apóstol Pedro, hermanos, ustedes hubieran preguntado cuando conocía al Señor Jesucristo, si él iba a estar en una casa de un gentil con varios gentiles más predicándoles de la palabra, Pedro hubiera dicho: ¿qué? Jamás. Pero ¿saben qué? Pasó. Así nos pasa, hermanos. Nos ha dado Dios promesas, un llamado, y decimos: no, Señor, ¿cómo crees? Yo no puedo ir, yo no le puedo hablar a esa persona. Yo no me puedo presentar delante de mi familia y decirles esto. No, me falta tanto. Hermano, si Dios te lo dijo, Dios lo va a cumplir. Dios es un Dios de procesos. Y es poco a poco que te va preparando en tu llamado y en tu ministerio, para que precisamente llegue el día en que digas: Señor, tenías razón. Lo hice por tu gracia, por tu amor y porque tú estabas conmigo desde el principio. Ese es nuestro Dios, hermano. Por último, en cada nación hay corazones abiertos a Dios, listos para recibir el Evangelio. Saber que existe Dios no es suficiente. La gente debe tener un encuentro real y personal con Jesús, pero alguien tiene que anunciárselos. Ese privilegio Dios nos lo ha dado a nosotros, su iglesia. ¿Se acuerdan del versículo? Desde el 4. Fíjate, ¿qué? El Señor le dijo: tus oraciones y tus demás han subido para memoria delante de Dios. Envía pues hombres a Job. Pero esperen, curtidor. El 7. No, el 6. Posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá qué es necesario que hagas. El ángel le está diciendo a Cornelio: tienes que mandar por Pedro. Pedro tiene que venir aquí y él te va a decir qué hagas. ¿Por qué?
Porque los ángeles no se les ha dado el privilegio de predicar el evangelio, hermano. ¿Te das cuenta? Porque el ángel, para Dios era muy fácil decir al ángel, simplemente dile a Cornelio que Jesucristo vive, reina, resucitó y que tiene que creer en él. Pero el ángel no hizo eso. En ninguna parte de la Biblia, hermano. ¿Por qué? Porque ese privilegio, esa encomienda es para ti y para mí. Es un privilegio compartir las buenas nuevas. ¿Sí? Es el trabajo más hermoso que podemos tener como seres humanos, hermano. Nada se le compara a eso. Los ángeles no pueden predicar el evangelio porque este debe ser predicado desde la experiencia y testimonio de un redimido por la sangre de Cristo. Los ángeles de Dios nunca han pecado y nunca han tenido la experiencia que tú y yo hemos vivido, el testimonio poderoso de nuestra salvación a través de la gracia. Por eso es que es para nosotros. Nosotros podemos decirle a las personas, a las naciones, Dios hizo esto conmigo. Yo era un alcohólico, yo era un fornicario, yo era un ratero, pero un día alguien me habló de Jesús. Pero un día yo encontré la luz. Pero un día supe que había un Dios que me amaba y que entregó a su Hijo Jesucristo para que yo pudiera tener perdón de pecados. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Predica y testifica tu testimonio. Porque muchas veces queremos agarrar a las personas y mira, y dice la palabra y los llevamos de libro en libro. No está mal que conozcamos la palabra, por supuesto, al contrario. Pero muchas veces basta simplemente que digamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. De dónde Dios nos sacó. Cómo nos ha transformado con un poder sobrenatural, el de Dios. Entonces, o por lo tanto, la gran comisión ha sido dada a la iglesia. Es un momento que debemos es un mandato que debemos obedecer, pero también es un privilegio que debemos disfrutar y valorar. De allí la gran importancia de apoyar a la obra misionera con todo lo que Dios nos ha dado. Y te puedes preguntar, ¿cómo puedo apoyar yo a la obra misionera? Muy sencillo. Apoyamos con nuestro tiempo de oración e intercesión por los misioneros, hermanos. Tenemos que estar orando por los misioneros. A nosotros se nos ha hablado de tantas cosas que están en contra de los misioneros en cada país. Para empezar, dejan su casa, dejan su comodidad, su familia, ¿sí? Dejan de hacer su labor normal. Para empezar, se encuentra con un choque con la comida. Es difícil, hermano, comer algo que no estás acostumbrado a comer. El choque cultural de diferentes filosofías, ideologías o costumbres. Imagínense irse a una nación en Mozambique donde son totalmente diferentes a nosotros. Tenemos que orar para que Dios siga fortaleciendo y dándole entendimiento y fortaleza a los misioneros, porque ¿saben qué? Son hombres y mujeres como tú y como yo. También se cansan, también se preocupan por su familia, también se desaniman. Y es ahí donde nuestra intercesión delante de nuestro Señor va a causar el efecto de que Dios bendiga a los misioneros. Tenemos que apoyarlos con nuestro ánimo y motivación, estableciendo contacto personal con los misioneros y sus familias. Nuestra profesora precisamente nos ha enseñado mucho acerca de eso. Una llamada, hermano, cuando están tan lejos, puede ser un ¿cómo estás? Estamos orando por ti, o pasamos a visitar a tu familia y les preguntamos qué necesidad tenían. Con eso, hermano, vas a consolar muchas veces el corazón de un misionero. ¿Sí? Tenemos que estar al pendiente. Imagínense, hay veces que se la pasan caminando también horas. ¿Por qué no regalarles unos buenos zapatos, unos buenos tenis? ¿Por qué? Porque son parte de nosotros, son la iglesia y están yendo a lugares tremendamente difíciles y que muchos de ellos rechazan el evangelio. Y por último, hermanos,
con nuestra generosidad y gratitud a través de nuestras ofrendas y promesas de fe. Podemos ir con muchos misioneros a través de nuestras ofrendas y promesas, hermano. Si no es tu llamado, puedes apoyar a la obra misionera con eso. Oración, intercesión, una llamada. Hermano, ¿cómo estás? Estamos al pendiente de ti. ¿Cómo vas de tu salud? ¿Cómo está tu familia? ¿Qué necesidad tienes? ¿Estás triste? Porque muchas veces también se pueden entristecer, hermanos, porque se sienten a lo mejor solos. Son seres humanos. Y aunque están obedeciendo a Dios, nos pegan cosas. Es un deber, sí, pero es un privilegio apoyar la obra misionera. Yo no sé a cuántos de ustedes, hermanos, en esta hermosa iglesia les haya llamado el Señor para ser misioneros. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y tú a lo mejor has empezado a pensar y el Señor te ha empezado a inquietar y dices, no, ¿cómo? No, yo viéndome tan lejos, no, yo no puedo. Yo soy así, si yendo a Toluca ya quiero regresarme a mi casa. Pero no, recuerda a Pedro. Dios te va preparando poco a poco, un proceso, un paso a la vez, y de repente vas a decir, sí, Señor, creo que me estás llamando. Si no tienes llamado misionero, entonces puedes ir con esos misioneros que ya están yendo, con tus ofrendas, con tus promesas de fe, oraciones, intercesión. Es la responsabilidad y el privilegio que le ha dado Dios a la iglesia. Tal vez al igual que Pedro, tú y yo estemos luchando con prejuicios, trasfondos de nuestra vida, heridas que no han sido sanadas del todo y que estamos luchando y que le estamos diciendo, pero ¿por qué tengo que perdonarlo, Dios? Si él me hizo tanto daño, si ella me hizo tanto daño, ¿por qué tengo yo que perdonarlo? Porque Dios te quiere bendecir a ti, porque Dios te quiere quitar el peso, porque Dios está formando un discípulo. Y hermano, la poda duele. Que Dios te pode, duele. Pero ¿sabes qué? Es tan necesario. Muchos agricultores dicen que efectivamente están los arbolitos y empiezan a dar las ramas verdes y llegan y los cortan las ramas. Y dices, ¿qué pasa? Si ya estaba dando las ramas. Dicen, no. Si las corta ahorita, van a dar todavía mejor fruto, mejores ramas. Tengo que cortarlas para que den un mejor fruto. Y esa poda, hermano, no nos podemos librar de ella. Es el trato amoroso de Dios que te está transformando, que te está cambiando, donde luchamos con los prejuicios, con las ataduras, con las heridas, con las dudas. Pero aquí está este Pedro. Me impresiona tanto Pedro a mí, hermanos. Le digo, yo me identifico mucho con él cuando la regaba, porque vaya que me falta poder hacer lo que este siervo hacía. Aún así que él vio resucitar a Jesús y lo vio en la transfiguración cuando Juan el Bautista lo bautizó y veía los milagros, los prodigios, aún después de que lo negó y el Señor le dijo, díganle a Pedro que no hay problema, que le voy a dar las llaves de mi iglesia. ¿Y sabes por qué, hermano? El Señor le da las llaves de la iglesia al apóstol Pedro. No es como dicen por ahí, que va a estar Pedro en el cielo abriendo la puerta. No, olvídense de eso. Las llaves del reino fue porque Pedro predicó en el día del Pentecostés delante de una congregación de judíos.
que recibieron al Señor y fueron bautizados por el Espíritu Santo. Y ahora está predicando a los gentiles, como Cornelio. Y también, como lo vemos en el versículo último, dice: y fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el Espíritu Santo. Se derramó el Espíritu Santo en ese lugar. Mientras Pedro estaba hablando, el Espíritu Santo dijo: ya, Pedro, es mi turno. Y empezó a bautizar a los que estaban en casa de Cornelio, hermano. Y empezaron a hablar en lenguas y glorificando al Señor. Qué maravilloso es Dios, porque por eso el apóstol Pedro tenía que venir con Cornelio. El apóstol Pablo estaba en Cesarea, y déjenme decirles, en ese momento. Pero Dios mandó por Pedro, porque se tenía que cumplir lo que él había dicho, que él tenía las llaves del reino, predicando primeramente que todos a los judíos y después a los gentiles. Ya el apóstol Pablo después se encargó de lleno a los gentiles, pero primero fue Pedro. Hermano, somos llamados a predicarle a gentiles como tú y como yo, y a judíos. Y miren que son duros los judíos, pero ¿saben qué? Nadie puede con el amor de nuestro Señor. Y por último, si tú estás aquí y todavía no te has entregado al Señor Jesucristo, y todavía no has venido y le has dicho: quiero que perdones mis pecados, entiendo que soy un pecador y que necesito ese perdón, y que necesito caminar contigo, Señor. Hoy es un excelente momento. Es una mañana preciosa, una tarde preciosa para que lo puedas hacer. Y déjame decirte, no depende de ti. No es lo que tú tienes, lo que tú haces, tu preparación o tu familia. Se trata de un corazón sincero, contrito y humillado. Cree en Dios y entonces podrás ser salvo. Por último, hermano, te voy a pedir que me acompañes a Romanos 10, 14. Romanos 10, 14, sí, 14 y 15 dice así: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ese es el Evangelio, buenas nuevas. Jesús murió, pero ahora vive y estará a la diestra del Padre y reina con poder, y un día regresará por su iglesia. Hermano o amigo que estás aquí, que no has hecho tu decisión por Cristo, ¿quieres hacer tu decisión hoy? ¿Quieres entregarte a ese Cristo que te ama de tal manera que se dio a sí mismo en la cruz? ¿Quieres verdaderamente pertenecer a los hijos de Dios, al reino de Dios? Si es así, yo te voy a pedir que levantes tu mano solamente, porque hoy el Señor quiere salvar, hermanos, porque Dios es un Dios misionero y salvador. Dios les bendiga, hermanos, y le dejamos un tiempo al pastor José Luis. Muchas gracias.